Muy bien, muy buenas tardes. Bienvenidos al programa de Café Psicoanalítico. Gracias por acompañarnos. Y bueno, antes que empezar, nos presentamos, por favor, Edgar. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Eh, pues una larga semana de ausencias, pero bueno, ya estoy acá otra vez y pues saludos a todos. Saludos, gracias, Edgar. Daniel. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por acompañarnos el día de hoy. Les habla Daniel Ibarra, un nuevo viernes de Café Psicoanalítico. Así es, hoy toca café. Y bueno, el día de ahora toca un tema, bueno, interesante, o mejor dicho, un tema que ya todo el mundo conoce, a fin de cuentas. Pero bueno, desde la perspectiva psicoanalítica, ¿cómo se puede explicar que no deja de ser, a fin de cuentas, digámoslo así, un trauma más, un evento más traumático, ahora sí ya a nivel masivo, no tanto a nivel, bueno, que también no está es a nivel personal, y que bueno, eso va a hacer que uno actúe como actúa como en cualquier otro trauma o cualquier evento doloroso, displacentero. Por lo tanto, bueno, así se llama el programa, el psicoanálisis en tiempos del coronavirus. Y bueno, los nombres teóricos que, bueno, Freud le va a llamar el trauma, Lacan le va a llamar lo real, Melanie Klein le va a llamar la posición esquizoparanoide, Bion le va a llamar el terror sin nombre. Y bueno, nos estamos enfrentando, digamos, a algo masivo, a un evento trágico masivo, que ya hace mucho tiempo que no había, digamos, ya desde hace unos 50 años más o menos, que no había como guerras mundiales y cosas así más, que nos afectara tanto como era en del siglo pasado, a la mitad para abajo, pues guerras y cuál es la siguiente guerra, ¿no? Y ahora quién se está peleando con quién y cuál es la siguiente enfermedad y ahora ya todos nos hablamos de la enfermedad, que era algo común, nos desacostumbramos y pues resulta que ahora salió que es novedad o parece una novedad, algo que ya nos, bueno, algo que la humanidad ya está o debería de estar acostumbrada, pero bueno, ahora resulta que nos sorprendió ahora sí a nivel mundial. Por supuesto, ya hay más, ya somos una comunidad globalizada y por lo tanto, pues ya nos afecta todo. Y bueno, pues para iniciar, por favor, Daniel, sois amable. Gracias, doctor. Pues sí, el día de hoy estamos tocando el tema acerca de, pues, el coronavirus, de este virus del SARS, esta nueva, bueno, no nueva, ya había estado manifestándose, pero no había sido o llegado a tal magnitud como una pandemia mundial. Y cómo nos ha venido afectando tanto individualmente, pero también de manera social. Cómo muchas de las actitudes o de las costumbres que teníamos del día a día se han visto modificadas y eso cómo ha repercutido en cada uno de nosotros. Podemos hablar entonces de que no hay sujetos sin que etiquetarse, por lo tanto lo social afecta a lo personal y lo personal también va a afectar a su vez a todo lo que tiene que ver con la sociedad. Ahorita que estaba dando la introducción, doctor, hacía referencia, por ejemplo, a estos pues, eventos trágicos o traumáticos como las guerras, pero que de cierto punto hay una cierta tranquilidad mundial mientras no estés en los países afectados. Por ejemplo, desde hace muchos años se habla de la guerra en Medio Oriente, los problemas de Palestina, Israel, Siria, toda esta cuestión del Golfo Pérsico, pero uno en América lo ve lejano y entonces no es como tan preocupante o bueno, allá se están muriendo, pero aquí todo está tranquilo, ¿no? Y lo que ocurre con esta pandemia es que a nivel mundial, y no importa en realidad el tipo de clases, porque esa también era una falsa, como una falsa defensa al decir, bueno, es un problema de pobres o es un problema de ricos, es un problema de razas, de geográfico incluso, pero esta pandemia pues está arrasando con todos, va contra todos, ricos, pobres, altos, chaparros, gordos, güeros, prietos, de lo que sea, ¿no? Y yo creo que esto es lo que justamente va a despertar la intranquilidad, que como bien decía, entre los nombres aparece lo real, aparece el trauma, el mismo terror sin nombre, que a final de cuentas se ha visto manifestado en cada uno de nosotros de una o de otra manera. Seguramente si es que a ustedes no les ha pasado, han escuchado de algún amigo, algún compañero de trabajo que no ha estado durmiendo bien, que se ha estado enfermando más, que son más comunes los dolores de cabeza,
que la situación de angustia o de ansiedad está despierta y a la orden del día, ¿no? De eso hablamos el día de hoy, de lo micro, de lo que ocurre en casa, pero también de lo que ocurre en lo macro, en la sociedad. Correcto. Sí. Edgar. Sí, pues digo, ahora sí que nos agarraron en un dilema, ¿no? Puesto que pues todos éramos libres, entre comillas, y ahora que nos mandan a la cuarentena, que pues de cuarentena esto ya no parece cuarentena, sino estamos desde marzo, ¿no? Recluidos en todo este pues ambiente, ¿no? Que todas las personas no conocen, con información que pues realmente mucha es mentira, otra ni siquiera saben por qué la dicen. Ya lo vemos con el doctor López Gatell, ¿no? Que cada vez en la mañana aprueba una cosa y en la tarde la niega. Entonces esa parte es donde crea, ahora sí que se puede decir hasta cierto pánico, ¿no? Por parte de la sociedad, porque no saben hacia dónde vamos. A final de cuentas, si la pandemia, la cuarentena, perdón, en este caso eran 40 días, ya vamos para 5 o 6 meses y esto no se ve para cuándo. Entonces, el incierto que hay dentro de la población, dentro de la sociedad, pues es eso, ¿no? No saber, el no conocer. Eso es algo intrigante que genera angustia dentro de todas las personas. Entonces, es ahí donde cae todo este menester que mencionas de las enfermedades, ¿no? Los dolores de cabeza, los achaques o la hipocondria, ¿no? Que muchas de las veces todos tenemos. Entonces, es esa parte, ¿no? No saber hacia dónde vamos. Sí, completamente cierto. Y bueno, digamos, no deja de ser, como vimos los mecanismos de defensa anteriormente, que Sí. igual como un trauma, a fin de cuentas, uno se va a defender con los mecanismos de defensa que tiene o que usa, ¿no? Igual va a aparecer la negación de que hay que negar la realidad, hay que negar la pandemia, que no hay enfermedades, aquí no pasa nada, yo no conozco a nadie, entonces no hay enfermedad, ¿no? O se reprime, uno no quiere saber de eso, o aparece la omnipotencia de decir, no, pues aquí a mí no me va a pasar nada, yo estoy joven y así hay que se preocupen los viejitos, ¿no? Ahí como tal. O la fantasía, al fin de cuentas, de que, bueno, ya va a venir la cura o nomás le pasa a ciertas personas o cosas así de que, bueno, se activan los mecanismos de defensa y, bueno, como dice Klein, otra vez volvemos en forma masiva a una posición esquizoparanoide donde no hay certeza, donde todo es, bueno, catastrófico y no sabemos para dónde movernos y lo que queremos es que ya se acabe, ¿no? Y pues como dices, Edgar, pues nomás no se acaba, ¿no? Todo este año va a ser casi igual. Entonces dices, bueno, hasta el año que entra y hasta en abril van a llegar las vacunas, y es que las vacunas, si es que resuelven algo, ¿no? Tampoco no es algo seguro. Pero bueno, también parte de los mecanismos, bueno, la adaptación o la esperanza, que también viene esa parte de lo bueno, de decir, bueno, pues va a haber algo, al final vamos a ver, como dicen, la luz del túnel, o va a aparecer ya lo bueno, y otra vez vamos a recuperar nuestra vida, pero bueno, más que recuperarla hay que adaptarnos a lo que quedó de ella y a lo nuevo, a las faltas, a las pérdidas, y por lo tanto, bueno, continuar con lo que sobrevivió, lo voy a poner de esa manera. Y bueno, otra vez ahora sí a nivel social, nos da un nuevo caso a resolver, un nuevo trauma, un nuevo problema y que nos afecta, bueno, a cada uno masivamente y a cada uno de nosotros, y dependiendo cómo hemos resuelto nuestros problemas anteriores, es como estamos resolviendo este problema, ¿no? Desde tratar de solucionarlo hasta venir la tragedia total, ¿no? También va a ser ese otro problemón, ¿no? Ahí como tal que las personas ahora sí, digamos, como están actuando contra la pandemia, es como actúan naturalmente con sus propios problemas, que no nos enteramos, pues, por lo mismo, pero ahora sí ya se ven las reacciones de cómo las personas actúan en su vida cotidiana a lo largo de todos los años. Dani. La pandemia nos ha dado la oportunidad justamente de observar diferentes fenómenos que ocurren al mismo tiempo y masivamente en diferentes partes del mundo. Eso nos ha ayudado también a ver las diferencias que existen entre culturas, entre países, entre tipos de sociedades. Algo tan sencillo como, por ejemplo, en los países orientales donde de siempre o de hace un buen tiempo ya se acostumbra el uso de cubrebocas, y como acá en América
no estamos acostumbrados, en el occidente no estamos acostumbrados y entonces renegamos del uso de cubrebocas, que si no respiro bien, que si ya me torció las orejas, que si se siente incómodo, que si el vapor, que si lo que sea, ¿no? ¿Cómo hemos reaccionado también en otros países donde la cuarentena se ha vuelto obligatoria, que se ha militarizado la calle, que se convierte de pronto en un delito salir a la calle si no estás por una finalidad? Y cómo ha habido otros países en los cuales pues se ha dado rienda suelta, ¿no? Y sin hablar o meternos justamente a señalar personajes, pues de lo único que nos habla es de la ideología. Recuerdo, por ejemplo, muchísimo que durante esta pandemia se han alzado voces, entre ellas, por ejemplo, la de Zizek, entre ellas, por ejemplo, del filósofo surcoreano Kim Jong, que se contraponen incluso a sus propias ideologías, aún siendo filósofos. Uno defiende que a partir de esta pandemia resurge el comunismo, el otro que, al contrario, no, un hipercapitalismo. Y nos damos cuenta de que cada uno de nosotros, de que cada ideología hace que la pluralidad del mundo sea interesante, vuelve al mundo interesante y lo vuelve también diverso, pero al mismo tiempo lo va a volver conflictivo. Y es también gran parte de lo que hemos visto y vivido durante esta pandemia. Políticos que no se ponen de acuerdo, personas que terminan peleándose, que si porque estás acercándote mucho a menos de 2 metros, que si la gente que al inicio de la pandemia que se fue y que en los supermercados ya no había papel higiénico y había gente que quería comprar papel y ya no había, la gente que acaparó cubrebocas y entonces los revendía al doble, al triple. Esta pandemia ha sacado lo peor de nosotros, pero también lo mejor de nosotros en otros aspectos, ¿no? Desde la conciencia del cuidado no solo de uno mismo, sino de cuidar a los más desprotegidos. He sabido, por ejemplo, de personas que han localizado en sus comunidades personas vulnerables y entonces se reúnen y son ellos quienes van a hacerles al súper para que no salgan los adultos mayores, para personas que tienen cierta enfermedad para que no salgan, etcétera, etcétera, ¿no? Un fenómeno mundial que ha venido a transformarnos la vida y como bien se ha estado citando, ¿no? La nueva normalidad, que en muchos aspectos se parece mucho a la normalidad pasada y en otros tantos es completamente diferente. A mí, sobre todo, con las personas que he tenido la oportunidad de conversar, ha salido el punto de encuentro en la preocupación respecto al contacto. Y sobre todo, por ejemplo, los latinos, los mexicanos, que estamos acostumbrados al apapacho, al abrazo, que si es el cumpleaños, pues de todo, ¿no? Claro, claro. Reunirnos para todo, que si el día del padre, que si el día de la madre, hacer fiesta. Y ahora, pues, por una razón mayor, no se puede, ¿no? Familias que han quedado, que están siguiendo muy bien su cuarentena y que han quedado totalmente separadas. Hablaba ayer con una de ellas que no ha visto a su mamá como en 3 meses, de casi de recién que se inició, y de que si se ven es nada más por la ventana. Y me platicaba justamente de cómo se extraña el apapacho, de ver a la persona ahí enfrente y no poder darle un abrazo, de no poder besar, en este caso, pues a su mamá. Y cómo esto nos ha traído también consecuencias en el propio yo, ¿no? Recuerdo que Edgar constantemente nos hace referencia a la teoría del yo piel y justamente se ha venido transformando también nuestro propio yo con esa falta de contacto con el otro. Sí, Edgar. Sí, también otra de las cosas que yo alcanzo a notar es que anteriormente en programas mencionábamos que la ley del padre estaba pues como delineada, muy, muy leve, así como no había límites, no estaba tan marcada. Lo que viene a hacer este virus, este bicho, es a delinearlo, ¿no? A marcarlo todavía, ese límite. ¿En cuanto a qué? En cuanto a esa parte de no salgas, no puedes hacer tantas cosas. Y recuerdo que es como cuando uno está joven y tu padre o tu madre te dice, te quiero aquí a las 11, te quiero temprano, que no quiero que bebas, no quiero que fumes, no quiero. Todas esas partes se empiezan a caer otra vez. Bueno, caes en sí,
de todos aquellos límites que no veías anteriormente, que estaban difuminados ante la sociedad que ahora todos sabemos pues es muy líquida, que pues ahora en estos tiempos de pandemia nos la marcaron, pero grueso. Entonces, es ese renegar, ¿no? De las generaciones. Como ahora lo vemos, los jóvenes son los que más batallan en esa parte, porque ellos tenían ahora sí que una libertad, pero muy, 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 ¿cómo decirlo? Muy disparatada, ¿no? No había ese límite. Vemos ahora a los chicos en la calle a las 2 3 de la mañana antes de esto y ahora ya no los podemos ver. A las 10 11 todos están dentro de su casa. Entonces, todas esas partes, si lo vemos en otro tipo de generaciones, es por eso que los chavos de ahora salen muchos infectados. No sé si han visto las estadísticas y también Ujú, es esa parte donde los chicos dicen, no, no existe. Y es a lo que el doctor se ujú. refería en cuanto a los mecanismos de defensa, de negar que existe eso para poder yo brincarme la ley, ¿no? Poder hacer lo que yo quiera. Y otra de las cosas que alcanzo a notar en cuanto a mecanismos de defensas, al encerrarnos, se acabaron todas esas maneras de sublimarlas, que anteriormente pues ibas al cine, ibas a jugar fútbol, ibas al gimnasio, ibas al curso de pintura, a la escuela, tantas cosas donde uno tiene modo de sublimar todas aquellas pulsiones y que pues ahora solamente estás en casa y que también es otra de las cosas que no tenemos el latino, el estar en casa y hacer todas esas cosas que se pueden hacer en el exterior, hacerlas en el interior. Y así funciona en el psiquismo, de igual forma. Tú puedes ser una persona consciente de tus problemas y hablarlos consigo mismo, una introyección, pero no lo tenemos, no lo hacemos, al contrario, vamos, salimos a la tienda y nos peleamos con el de la tienda, nos peleamos con el primero que nos topemos, ¿no? En vez de decir, ¿por qué con todo el mundo me peleo? Pues si el problema soy yo, ¿no? Tengo que ver qué se puede trabajar. Entonces, Exacto. eso es lo que se alcanza a ver ahora con tanto conflicto que hay, este, en que con las familias, pues más que nada que hay tantos homicidios, tantos feminicidios, o sea, todas estas cosas se han notado más por eso, precisamente, ¿no? Por tenernos encerrados. Sí, completamente cierto. Y como dices, bueno, el nombre del padre ya aparece también, bueno, la castración al fin de cuentas. Y otra vez nos enfrentamos a la castración a nivel masivo y a nivel privado, pues a nivel individual, como sujetos. Que, bueno, la parte de ahora obedecer otra vez la ley, otra vez aparece eso de la ley, de que yo sí me pongo cubrebocas, yo no, yo hago lo que yo quiero, pero si entonces, y otra vez nos enfrenta otra vez a algo que no nos gusta, que es la ley, o dice el nombre del padre, la castración, de que mi vida, digamos, bueno, la vida de todos en general, debe de tener límites o está limitada a los otros, al fin de cuentas, y al gobierno, o a la ley, o a quien diga. Y pues con esta castración van a venir cosas que te van a quitar, bueno, o cosas que te van a quitar, que te va a hacer falta, ¿no? Sean los cines, las cosas comerciales, la familia, los amigos, las fiestas, y por lo tanto, hasta el fútbol. Y por lo tanto, esta parte de que y ahora las personas que no sabían qué hacer con una vida sin fútbol, sin amigos, sin fiesta, pues para que vean que sí se puede, ¿no? En ese sentido de que no era tan necesario, pues sí se puede vivir sin eso, pero bueno, de una manera general, digo, para todos es igual, no nomás para unos sí, unos no, y por eso esa parte de bueno, del que no queda de otra, pues porque pues en ningún lado hay, ¿no? Hasta que aparecieron acá el fútbol de, no me acuerdo de qué país, Italia, de Italia creo, todo el mundo vio fútbol y se aburrió porque pues, no hay público, ¿no? Era muy malo. Entonces, bueno, es esa parte de que hay que aceptar los límites, las limitantes, lo que nos quitan y que pues así es, digamos así, en general, en nuestra vida particular, siempre va a ser esto, que hay que enfrentarnos a eso que no queremos hacer o eso que nos quitan y continuar o, digamos así, o buscar otras formas que también. Eso ayudó mucho a que otras personas o las personas en general
tuvieran o buscaran nuevas formas, bueno, de divertirse, de música, bueno, de lo que ustedes quieran, el Netflix y todo eso, las computadoras, los celulares, que tuvieron su boom. Entonces, digamos, sí hubo quien ganó en estas faltas o en estas pérdidas, y de eso se trata, a fin de cuentas, la vida o la terapia, de buscar cosas nuevas que no se aprovechaban o que antes no importaban y que ahora sustituyen y hasta pueden ser mejor de las que se tenían, ¿no? Entonces también esa parte de continuar la vida bien y continuar eligiendo y continuar deseando, que es lo que a nosotros nos interesa, seguir deseando. Ahora pues ya no va a ser películas cine, sino ya va a ser películas de Netflix o de plataformas, pero ahí está, seguir deseando. Ahora comprar ya no va a ser en la tienda, va a ser en línea y bueno, estudiar y todo lo que ustedes quieran. Y el detalle es que el deseo se siga moviendo y se continúe, ¿no? Al fin de cuentas, esa parte para que la persona se sienta viva, pues. Y es que el deseo no puede estancarse. Si se estanca el deseo, pues lo que sobreviene es la muerte. Y lo que estamos buscando es justamente alejarnos de la muerte a través de las actividades, de las convivencias, alejarnos de la muerte. Refiriéndome, por ejemplo, a que en los medios de comunicación están llenos justamente de la muerte, que si tantas personas muertas, que si las estadísticas de los enfermos, que hasta pareciera competencia, ¿no? Parece que los medios de comunicación fomentan la competencia con las barras y qué país ahora tiene más infectados y ahora cuál tiene menos y que quién va a la cabeza y que si eres primero o segundo lugar en muertes o en infectados. Lo que ha traído, bueno, en el título, en la publicidad que hicimos del programa, mencionaba lo real. Y es que justamente esta enfermedad nos ha traído lo real. Y como bien sabemos, lo real sin la simbolización no encuentra en realidad una explicación, no es asequible a esta parte de socializar, en este caso el fenómeno. Y uno de esos tantos reales es la muerte misma, ¿no? La muerte presente y todo lo que provoca, ¿no? Y generalmente lo que no nos explicamos nos genera miedo, nos genera angustia, ese famoso terror sin nombre. Y es lo que ocurre cuando en las noticias pasan los cadáveres y que qué tan llenos están los hospitales y los comerciales sobre cómo se siente el no poder respirar y todas estas situaciones, ¿no? Esto también nos ha llevado a comercializar de alguna manera el terror, en el cómo a través del terror hay personas que han sacado beneficio, ya sea de vender los cubrebocas, ya sea de el gel antibacterial y otro tipo de productos, ¿no? Que bueno, es la oferta y la demanda y ellos tendrán su negocio, pues bueno, no, eso no es criticable, sino más bien el pensar en cómo algo como el terror se puede convertir en un producto también y en cómo nosotros mismos hemos consumido esos productos. Y eso me lleva a la reflexión hacia estos famosos remedios, como las personas que ahí se están aventando su dióxido de cloro en pequeñas dosis, que no deja de ser peligroso estar haciendo esto. Y me recuerda muchísimo a la película de Contagio, que casualmente se trata exactamente de lo que estamos viviendo. Y recuerdo que en esa película le pagan ahí al que era como un reportero, que después se hace su propio canal y anda difundiendo información, que con esa medicina él se cura, ¿no? Y entonces todo el mundo estaba buscando la medicina y todo el mundo creía que con eso se encontraba salvado. El estado de angustia en el cual estamos viviendo nos lleva a crear altas esperanzas y entonces creemos en todas las cadenas de WhatsApp, creemos en todo lo que aparece en Facebook, creemos que el té de no sé qué hierba que le sirvió al primo de un amigo, de un vecino, de un familiar, también nos va a traer beneficio y estamos cayendo en noticias falsas, en las famosas fake news, estamos cayendo en actividades que probablemente nos pongan mucho más en riesgo y que debemos entender que esto ocurre por la falta de seguridad, o mejor dicho, por la necesidad de sentirnos seguros ante, en este caso, pues un fenómeno, llamémoslo natural. Un virus no deja de ser un producto que anda por ahí en la naturaleza,
y que recuerda mucho a estos miedos que hablábamos la semana pasada respecto al terror, de la incapacidad del hombre de enfrentarnos a la naturaleza, ¿no? Mientras no exista en sí la medicina, mientras en sí no exista un tratamiento eficaz, que bueno, ya se dice por ahí que los rusos ya sacaron la vacuna y toda esta situación, pero mientras no se permee esa tranquilidad a la sociedad, vamos a seguir en un estado de angustia y en un estado de, inclusive de paranoia. Sí, sí. Este, referente a lo que mencionabas en un principio de que estábamos, de las estadísticas, ¿no? Que parecían competencias. Bueno, en esa parte, aquí en Guadalajara lo notamos que hay una desensibilización en cuanto a las muertes. ¿Por qué lo digo? Eh, ahora, anteriormente las noticias eran de que amanecían en bolsas, muertos, las fosas y todo esto, ¿no? ¿Cuántos años tenemos viviendo eso, no? ¿Cuántas muertes diarias? Toda esa parte de desensibilización de decir, bueno, se murió, no sé, se murió allá en Tlajomulco, ¿no? Se murió allá acá en Tonalá. Toda esa parte en cuanto en lo social, ¿a dónde nos lleva? Nos lleva a hacer unos crudos en cuanto a las muertes. ¿Cómo, por qué lo digo? Se mueren miles de personas por coronavirus y salimos a la calle todos sin cubrebocas, salimos sin ningún pudor, sin ningún problema, o sea, no pasa nada, porque ya estamos se puede decir, conocemos la muerte porque diario la vemos en las noticias. Es Ujú. algo natural, es algo normal, no nos espanta. Y así la mayoría de los mexicanos, porque vivimos en ese tipo de sociedad, ¿no? Violenta, donde muere gente no por un virus, sino que muere por otra gente, que pues obviamente es gente mala. Ahora, lo llevo a este punto, puesto que estaba viendo en las noticias y en un documental que estaba viendo en Noruega, es muy difícil que haya un homicidio. Las tasas de homicidio y de, ahora sí, de que cualquier crimen son muy, muy bajas. Entonces, a lo que voy, nosotros estamos mejor capacitados para sobrevivir ante esta pandemia o ellos que allá no tienen ni siquiera problemas con este virus. Entonces, ¿en dónde recae todo esto? Pues en la sociedad. ¿Quiénes van a ser mejores sobrevivientes ante un apocalipsis zombie? ¿Los mexicanos o los noruegos? Sí, claro. Bueno, y hablando de ese del apocalipsis zombie, bueno, pues resulta que los caminantes blancos y la serie acá de Walking Dead, pues bueno, hay algo semejante ahí de un virus que ataca a otras personas, de que los convierte en seres malos y todo eso, bueno, en región 4, pero bueno, ahí está, pues bueno, qué bueno que no es como nos muestran en la televisión, pero bueno, ahí está, si aparecen, si hay amenazas, si hay cosas que pueden perjudicar a nivel social y a nivel masivo, y pues si va a haber pérdidas, bueno, si va a haber muertos, desgraciadamente, y pues eso es la parte dolorosa que, bueno, se ve muy bonito en las películas, en las series, pero pues ya en la vida real, pues cuando aparece a nivel bueno, a nivel esperado, pues a nivel de enfermedad, pues ya se le quita lo bonito a todo eso que vimos en la televisión, ¿no? Sí, Como dices, bueno, se desea un final feliz, se desea que ya todo vuelva a la normalidad, porque es lo que nos interesa, recuperar la posición depresiva. Y pues el detalle es aguantar, ahí sí, el que más aguanta es el que gana, y el que no se entere y todo eso, o el que mejor se adapte a fin de cuentas, pues porque pues de eso se trata, pues no solamente esta pandemia, sino la vida en general. A fin de cuentas, siempre se va a vivir, digamos, a nivel más personal, claro, a nivel familiar, pues traumas, problemas, conflictos, etc. Y bueno, un conflicto más, una raya más al tigre, y por lo tanto, pues es de, digamos así, quien sobreviva, ahora sí, a los golpes de la vida y continuar pues con la vida y con esos golpes y adaptarse bien. Como dicen aquí, bueno, sublimar, pues sí, la parte de que se necesita sublimar y pues y así seguir. A fin de cuentas, eso es lo que nosotros buscamos en terapia, que la persona siga
deseando siga viviendo y que hay vida después de las pérdidas, lo voy a poner de esa manera, vida después de esa vida que perdió, que se volvió normal, que se volvió agradable o común y resulta que ya no está. Entonces, bueno, con eso que hay que recrear otra vez esta nueva vida que nos está ahora sí afectando a todos, ¿no? No nomás a unos cuantos, sino ya es a todos y otra vez nos replantea otra vez como sujetos, otra vez todos estos problemas que estamos viendo, ¿no? Muy bien, déjame pasar acá los saludos, por favor. Astrid Bernaga, saludos. Juan Alfonso Díaz, Emanuel Leiva, Mariana Rugal Leiva, Alfonso Díaz, Claudia Montoya. Buenas tardes, saludos. Jorge Hernández, saludos, maestros. Eric Márquez, saludos, Eric. Saludos. Victoria Karina, saludos. Guadalupe, Norma Jaimes, Guillermo Rangel, saludos de Tijuana, saludos allá de Tijuana. Saludos. García, Hachi del Gallidillo, Anne Polanco, Tito Durán, Gloria Vázquez Luna. Bueno, buenas tardes, saludos a todos, saludos Tite, Susana Blanco, Cari Contreras, María del Rosario Rivera desde Durango, saludos a Durango. Saludos. Montejo, estamos en transiciones, definitivamente, ¿no? Esa parte, y pues a nadie le gusta vivir estas transiciones o que duren tanto, ¿no? Ese es el problema, que duran demasiado. A don Guillermo Soria, saludos, Ramón Gilberto, Ada de Día, Ofelia Barrios, Evi Dávila, Adán López, saludos al licenciado Guillermo. Saludos, Adán. Muy bien, ahí está, Adán Guillermo. Dice Astrid, creo que eso que mencionas de sublimar es importante porque trajo aumento de casos de violencia intrafamiliar. Y claro que ese es otro problema. Ese es un problema de que también, como así cosas buenas aparecieron, pues también lo malo se aumentó, pero hoy está que ya estaba, solamente que se hizo como más visible, más palpable, y por lo tanto, pues se dio a notar más, ¿no? Esta parte, bueno, mala de la sociedad. No sé, Daniel, si quieres decir algo con respecto de esta parte, ahora de lo malo de la pandemia, pues. Sí. Bueno, respecto a lo malo de la pandemia, es que sí, ciertamente han aumentado los casos de violencia intrafamiliar, en violencia contra la mujer, la violencia a nivel general. Y lo que pasa, así como cuando sublimamos lo positivo a través de las artes, también de alguna u otra manera sacamos así como nuestras pulsiones de vida salen a flote a través de la sublimación de las artes, también tienen de alguna manera que salir las pulsiones de muerte, y generalmente pues es a través de la agresión, a través de pues de la violencia en general. Hay personas que, por ejemplo, al salir a la calle, pues se desquitaban con el del tráfico y le gritaban porque se metió, que si con el jefe porque se llevaban mal con algún compañero de trabajo, solo ir por la calle y estar pateando una lata, una piedra mientras vas caminando, pues bueno, esto de alguna manera ayudaba al desfogue de todas esas pulsiones. Lo que pasa al estar encerrados en casa es que se eliminan también muchas posibilidades pues de deshacernos o de que nuestras pulsiones se encuentren fin a final de cuentas. Y claro que no es lo mismo estar encerrados en una casa grande, amplia, con jardín, donde puedes salir y te da el sol, te da el airecito, donde a lo mejor tienes un charquito de agua, no sé, una alberca, algo muy diferente, por ejemplo, a casas reducidas, viviendas donde viven con hacinamiento. Es muy diferente, por ejemplo, a las personas que pueden hacer el home office y siguen trabajando y siguen ganando su sueldo, a las personas que se quedaron sin trabajo porque cerraron esos lugares de trabajo, porque son actividades que aún están prohibidas y que de alguna manera están aumentando el estrés que se vive en casa. Esto nunca va a ser una justificación de la violencia, debemos aclararlo, pero pues bueno, esto nos da una explicación también de por qué es que están aumentando estos casos de violencia. ¿Qué es lo que se tendría que hacer? Pues encontrar de alguna manera mejores maneras de podernos deshacer de esta tensión, ¿no? Parte también de lo que quería tocar el día de hoy es la cuestión del psicoanálisis en general, cómo ha cambiado a través de la pandemia, en cómo se han vuelto cada vez más visibles las terapias en línea,
que si en algún momento hay algún sector dentro del psicoanálisis o de algunas otras terapias que se opone a las terapias en línea, al análisis en línea, se ha convertido también en una necesidad ahora hacer estas prácticas a través de la llamada telefónica, a través del Skype, que tendrá sus pros y sus contras, sí, pero es una necesidad y una realidad. Eso lo estamos viviendo y que pues también no todas las personas han tenido oportunidad de hacerse, pues a lo mejor de una terapia, de asistir a un análisis. Digo, si en la normalidad no asisten a terapia, pues ahora encerrados en casa, pues tampoco van a asistir a terapia, ¿no? Sí. Exacto. Bueno, pero bueno, el psicoanálisis y muchas de las terapias, como lo hemos visto, son para ciertas personas. ¿Por qué digo que son para ciertas personas? Porque hay personas que sí realmente lo necesitamos y hay otras personas que también lo necesitan, pero que igual, ahora sí que les vale, ¿no? En cuanto a lo que mencionabas, sí del psicoanálisis, si para nosotros simplemente como personas normales se pudiera decir, entablar una conversación vía, digo, ahorita como estamos por este medio, es complicado, es difícil. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que vemos personas que nos gusta sentirte al lado, escucharte al lado, no sé, verte en 3D, ¿no? No en 2D. Toda esa parte es difícil, es muy difícil porque se pierde ese contacto directo hacia con el otro, con la otra persona, que también ya lo habíamos retomado en otros programas creo que, no recuerdo el programa, pero ya lo habíamos retomado en cuanto a la cibernética, ¿no? Esta parte donde se pierde el contacto humano. Entonces, es difícil, es complicado, pero vaya, es lo que hay, ¿no? No queda de otra, tienes que adaptarte. Tan así es que, pues, muchos de los psicoanalistas que hemos estado leyendo dicen que pues hay que probarlo, ¿no? Hay que probarlo. Ahora sí que es un experimento y pues ni modo, no queda de otra. Nos tocó ahora a nosotros. Anteriormente con Freud se utilizaba la carta, ¿no? Que era lo que mencionaba. Se utilizaba la carta y pues bueno, no había más, porque eran trayectos muy largos. Lo que ahora Freud anteriormente lo hacía con cartas, pues ahora al menos lo podemos expresar pues por medio de una pantalla, ¿no? A final de cuentas, el discurso está y pues se puede trabajar con eso. Digo, no veo que haya mucho problema, más sin embargo hay ortodoxos que pues sí hay mucho problema, ¿no? Pues que se quedaron sin trabajo, ¿no? Si esperan a que lleguen los pacientes, se van a enfermar, ¿verdad? Cosas así, dices, pues. También el psicoanálisis se debe de adaptar a los tiempos, y pues como todos, ¿no? Por fin de cuentas, como toda ciencia, se debe de adaptar a. Entonces, pues, no es pretexto, si antes era pretexto ser el anti-tecnología, pues ahora pues es la vía, y quién sabe si haya más tecnología, haya más formas, y pues, uno se tiene que ampliar a esta, bueno, si anteriormente, digamos así, y que lo vimos, ¿no? Con la educación en línea, o las clases en línea, que hace un año casi muchos le hacían el feo, y pues ahora que resulta que es la única vía, entonces pues ya, ahora sí ya les gustó. Bueno, qué bueno, Ahora ya es la onda. Exactamente. Bueno, es una adaptación y pues, ya ven como las ventajas o ven lo agradable. Ahora ya todo el mundo le gusta en línea y ya no quiere regresar acá a las clases, digo, en presencial. Y bueno, tiene sus pros y sus contras, pero bueno, es parte de también ver los beneficios que ofrecen todas las otras herramientas que tenemos, porque a fin de cuentas son herramientas, bueno, de diversión, de trabajo, entonces, hey, pues que ahí están para el buen uso. Obvio, también va a haber un mal uso, ¿verdad? Por supuesto. Claro. El buen uso y la comodidad de la persona, pues a fin de cuentas, y que aproveche el tiempo, ya digámoslo así, esta parte de los desplazos del camión o del carro, dices, ay, ya tengo más tiempo porque ya no pierdo 2 horas o 1 hora ya. Entonces, pues también se aprovecha más o se tiene más tiempo con respecto a esas ganancias, bueno, que así se tiene que ver, ¿no? Así es. Seguir acá, bueno, Lena Hernández, saludos. Mane Polanco dice,
También ha tenido ventajas en la parte digital, aunque ya existe, pero con la pandemia se modificó la parte presencial a estar en línea, definitivamente, ¿no? Digamos, bueno, para mí es como ganancia a nivel, porque tanto, bueno, niños, adolescentes, adultos, ya personas ya de mayor edad, ahora sí a todos le entraron a la tecnología y ya nos nivelamos en ese sentido, ¿no? Y qué bueno, pues es ganancia para todos. Dice Ramón, dice, lo que noté en el caso de equilibrar la libido, sea en el arte, el ejercicio, en la pulsión de saber, un aumento significativo en personas que salen a caminar o trotar, también, claro, en el aumento de personas haciendo cursos, diplomados o posgrados en línea, o realizando expresiones artísticas. Y luego está la contraparte que no sublima y deviene la angustia y la ansiedad, por supuesto, también va a venir, si no se puede enfrentar bien al trauma, va a venir la enfermedad, al fin de cuentas, por supuesto. Dice Luis García, si hay pérdidas, muchos tratan de sublimar de alguna manera, sin embargo, ¿qué tan adaptados estamos preparados para ello? ¿O simplemente será que nos acostumbremos? ¿Cuántas psicopatologías podrán afectarnos? Pues también se van a adelantar las psicopatologías cuando iban a aparecer, ¿no? Lucy Espinosa, Betty de las Alas, Astrid Bernaga dice, al inicio a mí había gente que me decía, pero son solo 40,000 muertos a nivel mundial, estadísticamente no es significativo, ¿sí? Y yo es que no, son solo números, sí, me dicen a mí que vengo de un pueblito de 50 o 60,000 personas, pues sí es mucho, ¿no? Y pues más son las familias, dice, aquí en México, ¿en cuántos vamos? 54,000 muertos, creo. Pues son 54,000 familias las que están también, bueno, pasando por este duelo, estos traumas, y pues sí es feo, pues, ¿verdad? No es nomás una persona ahí sola en el mundo, sino pues toda la familia y lo que conlleva de que se pierda el sustento de la familia y cambia la realidad de manera trágica. Entonces, pues también. Dan, por favor, invítanos a tu curso. Claro que sí, doctor. Pues bueno, el día de hoy estamos haciendo la invitación a la apertura de la certificación en el curso que tenemos de psicoanálisis social, en el que, por ejemplo, este es uno de los temas, no precisamente el coronavirus, pero sí el proceso de salud y enfermedad. Tenemos también otro tipo de temas como las situaciones y problemáticas de migración, de orfandad, entre otros, la tecnología misma, el uso de tecnología y cómo ha cambiado la subjetividad, son parte de esta certificación. Iniciamos el jueves 3 de septiembre, en esta ocasión va a ser los jueves, de 7 a 9 de la noche en la modalidad semipresencial, que ya veremos si ya podemos vernos, si ya puede ser presencial, y también está la completamente en línea, ya saben, pueden tomar la clase, la lectura, retomar la lectura en el momento de la semana que a ustedes mejor les convenga. Así que está la invitación abierta. Los informes a través de todas nuestras redes sociales del Instituto de Psicoanálisis Aplicado, al número de teléfono y WhatsApp 3318 43 0482 y de los medios pues que ya conocen ustedes, Café Psicoanalítico, la página de la Unifroy, de la asociación misma. Está abierta entonces la invitación. Así es, y también suscribirse a las redes, Instagram, Twitter, LinkedIn, ¿cuál me hace falta? YouTube, claro, y Facebook. Y bueno, déjame decir con los comentarios que ya faltan poquitos. Dice, bueno, Margarita Andrade, saludos desde Colombia, saludos a Colombia. Javier Valadez, dice Benjamín Pacheco, hay vida después de las pérdidas, me gustó, definitivo. ¿Tiene que? Alfonso Quesada Leal, Miriam Sea, Beatriz López, desde Costa Rica, saludos. Saludos. Costa Rica, Sinaloa, perdón, hay otro Costa Rica, Sinaloa. Muy bien, Beatriz López, saludos. Costa Rica y Sinaloa. Ok. También. Saludos desde el Estado de México también, saludotes. Saludos. Dice María Elena Escobedo, en este tiempo de pandemia también se puede detonar el estrés por las pérdidas de familiares. Sí, claro, por supuesto, tanto de los vínculos como pues la pérdida real de las personas, por supuesto, ¿no? Definitivamente cierto. Muy bien, pues continuamos, por favor, Dan. Muy bien. Bueno, por aquí saludos a Francisco Enciso también que nos está viendo, y Benjamín, ahorita con todo gusto te enviamos la información al correo que nos estás proporcionando.
Bueno, continuando justamente hablando respecto al tema de cómo se detonan estas situaciones de pérdida y de duelo, ya lo decía el doctor, ¿no? Estas cifras no son solo números, a final de cuentas son muertes de personas que el día de hoy están faltando, y también debemos de hablar de esas otras personas que dedican su trabajo, su labor, su esfuerzo para evitar que estos números crezcan, ¿no? También el estrés que viven las personas que se dedican al cuidado de la salud, médicos, enfermeras, personal de limpieza en los hospitales, hay Claro. personal administrativo, incluso pues, en nuestro mayor reconocimiento, y también reconocer que ellos están viviendo un estrés laboral impresionante. Desde el miedo de poder regresar después de un día de trabajo y contagiar a sus familias, el mismo estrés que conlleva el labor en el hospital. Me platicaban por ahí durante la semana cómo se dan de alta pocas personas y de pronto van llegando de a tres, de a cuatro, como personas a ingresar al hospital, pues también están viviendo esta parte de estrés, esta parte de tristeza, y que estas personas también de una u de otra manera necesitan de alguna manera desahogar toda esa pulsión de muerte que están viviendo día a día. Es como si se contagiara esta pulsión de muerte en los hospitales, en sus pláticas, generalmente se platica de lo mismo, cuestiones mayormente pasan tanto tiempo en los hospitales que sus amigos, que sus familiares también están involucrados dentro del mismo medio, y que no hay un descanso como tal para estas personas más que irse a dormir y al día siguiente tener que regresar a laborar, perdón. Les decía al inicio del programa que esto es una situación que afecta a todos, ricos, pobres, de profesión, sin profesión, niños, adultos, viejitos, y que a final de cuentas lo que deberíamos estar buscando es salir de esta pandemia lo más pronto posible, pero también con la conciencia de pensar en el otro. Las actitudes egoístas son las que nos han llevado a que no salgamos de esta situación. A mí no me pasa nada, yo ya soy joven, decía hace un momento Edgar, como el pensamiento que se ve en los adolescentes o en las personas más jóvenes, yo la libro, se organizan las famosas fiestas COVID, por ahí la desinformación que con la prueba rápida creen que no están enfermos o que no tienen la enfermedad y entonces hay reuniones, la celebración por ahí de una boda aquí que se hizo famoso en Jalisco, y al final de cuentas, estas actitudes a lo que nos van a llevar es a que la pandemia siga y siga y no salgamos de ella. No se busca, como en algunos otros medios o en algunas otras situaciones se ha dicho, ¿no? Que este es un comunismo y que entonces nos va a ir mal y que nos vamos a convertir en no sé qué país y situaciones así, ¿no? No se trata de eso, se trata de pensar en el otro para que el otro también tenga la conciencia de cuidarme a mí. A final de cuentas, cuidar al otro es cuidarme a mí mismo. Y no nada más en la cuestión del virus, también en la cuestión emocional, en la cuestión psíquica, en la cual si procuramos el bienestar del otro, vamos a tener nosotros también un bienestar psíquico. Sí, Exacto. sí. Retomando un poco lo que mencionabas de las fiestas COVID, pues también así lo veíamos en los 90s, 80s, cuando estaba el auge del SIDA, ¿no? Que todas las personas que pues contraían el virus, pues decían, pues mientras tú tengas, yo tenga, pues no pasa nada, ¿no? A final de cuentas, se había una identificación con el otro. Y esta identificación, pues hacía que se hagan grupos, ¿no? Como ahora los vemos con lo de las fiestas. Pero también hay ciertos grupos que a lo mejor unos conocemos, otros no conocemos, pero sabes que todos tuvieron, tienen o van a tener, porque pues se relacionan dentro de un campo, ¿no? A final Claro. de cuentas, lo vemos por decir en los hospitales, ¿no? En los hospitales, bueno, se enferma un enfermero, luego un doctor y bueno, así, ¿no? Entonces ya son cuestión de 10 personas y esas 10 personas tuvieron, tienen o no sé, pero están ahí, se van a ir a tomar un café todos ellos juntos, ¿no? A final de cuentas, todo esto es también falta de ética, ¿no? Porque no se están aislando como debería de ser. Pero bueno, a final de cuentas es eso, donde estamos viviendo y pues es lo que nos toca.
Sí, completamente cierto. Bueno, y los ganones en esta pandemia, ya ven, también va a haber ganones, son los neuróticos obsesivos que ahora se tienen que lavar las manos y todo, a limpiar todo. Bueno, alguien ganó, ahí como tal, ahora sí, ¿quién no les diga que no? Pero bueno, otra vez aparece el síntoma obsesivo, pues, de tener que limpiar todo, tener que cubrirse todo, y bueno, ahí esconden los neuróticos obsesivos su enfermedad, pues para que vean que se agarran de lo nuevo o de lo que sea para poder esconder la enfermedad, la neurosis que tienen. Bueno, dice Mane Polanco, ya para terminar, es complicado también el duelo de los familiares que fallecen porque no pueden despedir a su familiar a como se acostumbraba, definitivamente. En algunos casos hay varias muertes en una sola familia, es complejo llevar el duelo. Sí, claro. Maribar, desde California, saludotes. Saludos. Respecto al comentario de Mane y la observación que hace, esta cuestión de que por protocolo no se realiza funeral, que sino más bien es una situación de cremación directa, y recordemos que el proceso de la funeraria, el proceso de la velación, es un proceso simbólico que ayuda a las personas a mitigar el dolor y pasar más fácilmente a través del duelo, ¿no? Estamos viendo que pues se está de alguna manera limitando este proceso de simbolización. Completamente cierto. Saris, bueno, Guadalupe Moreno de Veracruz, saludos. Saris Han, saludos. Es importante hacer conciencia en la sociedad ante nuestra realidad. Sí, todos nos ocupamos y todos vamos en el mismo barco. En nada de que hay unos acá y otros sí y otros no, pues todo lo que perjudica a uno, así como el efecto mariposa, literal, ¿no? A fin de cuentas, para todos. Mari Bar dice: hay muchos patanes, bueno, psicopáticos, hay gente con rasgos psicópatas que tienen cero empatía. Pues sí, son psicópatas, no pueden tener. Pati Ramírez, saludos, Pati. A ver, bueno, compartir los ejemplos de lo que pasa es una que es. A ver, ¿puedes leerlo, Dan? Aquí se me... Bueno, Luis García nos quiere compartir dos ejemplos de lo que pasa o se acostumbra, así como en la película del Quinto Elemento, donde la basura se vuelve un problema por no poder eliminar y solo se pide disculpas por la basura y preferimos viajar a otro universo donde ya no hay comida por destruir el planeta y la cura es mejor buscar otro planeta, que es la situación más cómoda, ¿no? Como ocurría también en la película de Wall-E, que se llenó tan de basura al mundo que entonces mejor se van en la nave espacial. Pues sí, esto es lo que nos comparte Luis. Ok, Mane Polanco dice, bueno, que los ganones son los neuróticos. Astrid, no llegó mi mensaje del juego de mesa. Ay, ¿tú lo tienes, Daniel? A mí no me aparece acá. A mí tampoco me apareció Astrid, Ay, pero Astrid. al inicio de la pandemia, a mí se me ocurrió comprar unos rompecabezas. A la mitad de la pandemia ya no había, no existen ya, y los compras están carísimos, hay que mandarlos pedir. Bueno, Yo pensé que bueno. cuando dijeron que los ganones se referían a los que ya les dio COVID, dije, y la libraron, ¿no? Yo pensé Pues que sí, se referían a definitivo, los ganones. Pues claro, ellos ya que se preocupan. Sí, Entonces, pues sí. Bueno, sí, no sé por qué no salió, quién sabe por qué, pero bueno, a veces aparece, a veces no aparece, no sé aquí cómo le hace Facebook para que aparezcan y desaparezcan. Bueno, ahí Ramón ahí le pregunta algo a Daniel ahorita. Bueno, ahí va de nuevo, dice, empecé a jugar un board game que me regalaron desde el año pasado y no había usado, Pandemic, eso. Me gusta porque al menos me siento como si estuviera a control de esa situación cuando gano y trato de pensar que también lo paso en lo real. Sí, claro, por supuesto, que eso es lo que bueno, todo el mundo quiere ese control, por esa razón el pleito de las vacunas, de que todo el mundo quiere ser el salvador de la humanidad. Ahora ya no es el espacio, ahora quién va a ir a la luna primero o a Marte, ahora es quién va a encontrar la vacuna y quién va a ser el salvador de la humanidad y va a estar en los libros de historia. Es parte de ello. Pues también uno piensa que aquí a nivel minimizado, tener el control como el Monopoly, ¿no? Digo, uno no tendrá dinero, pero en el Monopoly sí tiene toda propiedad. En parte de... Lo ha ganado todo. Eso de la fantasía. Bueno, ¿cómo se llama el otro? El turista. Ahí viaja por todo el mundo. Pero bueno, parte de
poder descansar de tanta angustia y más angustia psicótica de que estamos en peligro de muerte. Pues. Bueno, para terminar, por favor, Daniel. Bueno, muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Saben que todos los viernes tienen una cita aquí en el programa. Recordarles y reiterarles la invitación a la apertura de la certificación. Va a empezar el jueves 3 de septiembre, los días jueves de 7 a 9 de la noche, cuando son las clases en presencial, y si no, ya saben que también está disponible la modalidad completamente en línea para que se adecue a sus horarios. Gracias. Sí. Edgar. Pues nos despedimos, nos vemos la próxima semana y hay muchos mecanismos de defensa, ahí trabajenlos todos, no se queden nomás negándolos, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es mi recomendación. Astrid dice, ya se acabó Umbrella Academy. ¿Alguna otra recomendación? ¿Tiene alguna otra recomendación? Yo otra vez la empecé porque ya no me acordaba de la primera. ¿Alguna otra recomendación? La de... Perdón, que Edgar decía acerca de que esto se parece a las epidemias zombies, pues todas las sagas de zombies que hay desde Zombieland, la de Tren a Busan, esa me gusta mucho. La misma película de Contagio. Sí, si te gustan de vikingos, Vikings es buena y The Last Kingdom muy buena también. Ahí están las dos, muy bien. Bueno, decirles que vamos a entrar de vacaciones también. Estas dos viernes de agosto no nos vemos, ya nos vemos hasta septiembre. El primer viernes de septiembre, ahorita me dicen cuál es, por favor, no me acuerdo. Y bueno, ya, el 4 de septiembre nos vemos, va a haber programas retransmitidos tanto en la radio como aquí. Y bueno, ya en septiembre ya regresamos con el 9º aniversario de Café Psicoanalítico. Ya cumplimos 9 añotes. Y bueno, pues lo vamos a festejar, por supuesto. Bueno, claro. por último, Ramón dice, es lo que decía Bettelheim en el psicoanálisis de cuentos de hadas, cómo medía los procesos de identificación, se superaban etapas infantiles. Sí, claro, por supuesto. Luis García dice, gracias, saludos, los mejores, muchas gracias. Bueno, pues que tengan felices vacaciones, muchas gracias a todos. Y pues nos vemos aquí en septiembre. Ahí visiten YouTube, ahí para ver pues programas, si es que nos extrañan o si es que no se pueden dormir. Ahí también servimos marullo. Sí, claro, ahí está. Bueno, muchas gracias Daniel, gracias Edgar, gracias a todos. Un gran abrazote. Que estén bien. Gracias Mariana, gracias Manuel, saludos a todos, que estén muy bien. Y pues aquí nos vemos definitivamente ya descansaditos en septiembre. A ver si ya hay cura. Así que bueno, aquí ahí nos comunicamos en las redes. Gracias y que tengan un muy buen día. Hasta luego. Gracias. Bye. Bye.